atención, presta atención. La sangre de Cristo y la vida cristiana normal. ¿Ok? ¿Qué es una vida cristiana normal? Veamos. El Sermón del Monte habla de la bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa feliz y dichoso. Mateo 5:1 en adelante dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este Sermón del Monte nos deja una gran pregunta a todos nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Habrá existido alguien en la tierra que pueda recibir la bienaventuranza que dice la Biblia? Excepto la vida que llevó el Hijo de Dios. No hay absolutamente nadie que pueda recibir estas bienaventuranzas, debido a que la Biblia dice que justo no hay ni uno que haga el bien y no peque. Amén. Pero la respuesta está en la excepción. Jesucristo, mi hermano. Jesucristo lo es todo. Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en ti. Ahí está el secreto. El secreto está que tú dejes que Jesucristo viva en ti. ¿Para qué? Para que tú puedas ser bendecido por Dios. Mientras tú vives tu vida, usted está equivocado. Usted no recibe nada. Usted no recibe nada de parte de Dios, porque tu vida, lamentablemente, no le agrada a Dios. ¿Tú sabes lo que le agrada a Dios? La vida de Cristo en ti. Para eso Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida, su vida, su vida. Ojo, Él es la vida, Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo tiene vida. ¿Qué tenías tú? Muerte. Por cuanto todos pecaron, Romanos 8:23, están destituidos de la presencia o de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Un trueque. Tú tienes muerte, dame tu muerte para yo llevarla. Y Jesucristo dijo: yo soy la vida, déjame vivir en ti y tendrás vida. Y ese fue el negocio que nosotros aceptamos. Está bien, acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz y te recibo como mi único suficiente salvador personal. Amén. Entonces, el secreto de una vida cristiana normal, las personas que quieren vivir una vida cristiana normal, deben aprender a que no viven ellos, sino que Cristo vive en él. Porque cuando vives tú, no tienes vida. Pero cuando dejas a Cristo que viva en ti, sí tienes vida, ¿ok? Sí tienes oportunidad de tener éxito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén, amén, amén. Entonces, la verdadera vida cristiana normal es que ya no vives tú, sino que Cristo vive por ti. Vive por ti, es decir, Cristo sigue viviendo. Cristo murió hace 2000 años y resucitó, pero ¿dónde vive ahora? En el cielo. Cristo vive en ti, también en el cielo, porque Él es omnipresente y Él es todopoderoso. Él le dijo a los discípulos en Juan capítulo 3, cuando estaba en la tierra, le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Él, que está en el cielo. Y estaba hablando en la tierra. Esa es la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes al mismo tiempo.
¿Ok? Entonces, ¿dónde vive Jesucristo? Vive en ti. Él murió, pero resucitó. Y sigue vivo, sigue viviendo. ¿Pero dónde vive? Vive en ti su vida normal. Si es que tú lo dejas vivir. Porque si vives tú, no tienes vida. Pero si vive Él, en Cristo, somos más que vencedores. Por eso Él dice, no temas, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Él lo venció, vosotros también vencerán. ¿Por qué tú vas a vencer el mundo? Porque Él está en ti. Y Él ya venció, Él es el vencedor. Por eso en Cristo soy más que vencedor. Él ya venció y Él está en mí, yo venceré por Cristo. Así es sencillo, yo si me dejo guiar por Él. Si no, olvídalo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por eso que cuando tú no entiendes la palabra, cuando tú no entiendes por el Espíritu, por revelación, entonces Dios tiene que meterte prueba. Dios tiene que quebrantarte, Dios tiene que afligirte. Hasta que logras morir. Tú logras morir para que Él pueda vivir, porque Él lo hace de paso por amor. Por amor, porque es necesario. Es necesario la prueba. ¿Para qué? Para que tú mueras, porque tú no quieres morir, tú quieres seguir viviendo, papá. Y de paso, viviendo en la carne, porque la carne no quiere nada con lo espiritual. Porque recuérdate que la Biblia dice claramente que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 al 9, o el versículo 7 nada más, dice que cuando el hombre muere, su espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Ok? Y su carne o su cuerpo vuelve al polvo de donde vive. Entonces la carne sabe que ella no va a heredar nada en el más allá. La carne no le interesa ningún más allá. Al cuerpo le interesa es el presente. Vamos a rumbear, quiero es billete aquí, billete. Esos pastores, predicadores de la prosperidad, falsa prosperidad, lo que son es predicadores de la carne, que te motivan la carne. Veo llaves, veo casas, veo carros, veo dinero, veo oro, y el poco es carnal. ¡Aleluya! Dios me habló. Le habló a tu carne, porque tu carne quiere vivir la vida aquí. Escúchame bien, aquí en la tierra, porque ella sabe que no va a heredar nada en el más allá, porque ella no va para el más allá. La carne dice, a mí no me interesa ningún más allá. La Biblia dice que hagamos tesoro en los cielos. Sí, pero eso es para el espíritu y para nuestra alma, pero no para nuestra carne, porque la carne no hereda. La carne se queda aquí en la tierra. La carne dice, yo quiero lo mío aquí, porque yo lo mío lo disfruto aquí, yo lo mío lo rumbeo aquí, yo lo mío lo gasto aquí, yo lo mío lo invierto aquí. Así que yo quiero lo que está aquí. La carne no piensa en el más allá. A ella no le interesa ningún más allá, porque ella no va para el más allá, no va a entrar. Amén. Allá no entra carne ni sangre, la Biblia lo dice claramente. Ella se queda aquí, por lo tanto ella quiere rumba. Y los predicadores que hablan de billetes, de plata, de salud, todo lo que hablan es de lo que la carne quiere. La carne quiere salud, sentirse bien, y quiere prosperidad, quiere billetes. Eso es lo que quiere la carne, y eso te lo predican en las iglesias, y la gente lo recibe con gozo, con aleluya, pero lo recibieron en la carne. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que lo que más nos interesa a nosotros es el conocimiento. Eso es mejor. La Biblia dice en el Proverbio capítulo 16, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Pero la gente no entiende eso. No, varón, y entonces, ¿y con qué vivo? Ahí está la carne hablando. ¿De qué vivo? ¿Con qué compro? ¿Con qué como? Ahí está la carne hablando. Sí, es verdad, la carne tiene sus necesidades, pero no queremos hacerle caso a lo que Dios habla, sino a lo que la carne dice. Mirad las aves del campo, que ni siembran ni cosechan, y vuestro Padre las alimenta. ¿Acaso no vales tú más que un pajarraco de eso? Vale más que una cotorra, ¿cierto? Un loro, un perico, y Dios los alimenta. ¿No vale tú más? Pero no le prestamos atención a eso, porque eso es profundo, eso es espiritual. Pero la carne habla. La carne te dice, no señor, si medio tengo, medio valgo. Igualito del mundo, no hay ninguna diferencia. Entonces no vive Cristo, porque Cristo es espíritu. Dios es espíritu. Juan capítulo 7, versículo 24 dice que Dios es espíritu, y si tú vives por el espíritu, porque Cristo vive en ti, entonces tú vas a tener paz. ¿Por qué no tienes paz? Porque tú no vives en el espíritu, tú vives en la carne. Vives en la carne. Así que Dios nos dice en toda la escritura que Él tiene una respuesta para toda la humanidad, y esta está en su Hijo Jesucristo. En todo lo que Dios hace con nosotros, Él obra en medio de nosotros, sustituyendo
a Cristo en nuestro lugar. Cuando te tocaba morir a ti, Dios sustituyó a su Hijo. Toma, aquí está mi Hijo para que muera por ti. Y así continúa, todavía continúa. Todo está hecho por medio de Cristo, para ti, para tu beneficio, para tu bienestar y para el mío. Amén. Entonces, el Hijo de Dios murió en nuestro lugar con el fin de que recibiésemos perdón, y al mismo tiempo Él vive por nosotros. Mira lo que hizo Jesús en la cruz. Dos cosas importantes. Uno, derrama la sangre. ¿Y la sangre qué? Nos limpia de todo pecado. Nos limpió. Y dos, ¿qué otra cosa hace Jesús en la cruz? Ahora Jesús muere y resucita. Y ahora vive. Primero, derramó la sangre por los pecados de nosotros. Y segundo, no nada más derramó la sangre por los pecados de nosotros, sino que también ahora vive. Y vive por nosotros, en nosotros y con nosotros. Y si tú lo dejas vivir, por lo tanto vas a tener una vida de éxito. Ahora, si tú vives tú en la carne. ¿Qué es la carne, hermano? Ya vamos a ver qué es la carne. Es tu parte humana, tu intelecto, todo eso es carne, todo. Y de ahí también están las cosas malas de Gálatas capítulo 5, verso 16. Pero también hay obras buenas. La carne tiene obras buenas. ¿No sabía eso? Que hay obras buenas también de la carne. Vamos a verlas. Estamos hablando, para eso vinimos a estudiar. Amén. Miren, tenemos dos sustituciones. En la cruz, número uno, Cristo murió ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y número dos, en la cruz, Cristo murió y resucitó para asegurarnos una vida victoriosa. Porque Él es el que vive en nosotros y por nosotros. Por eso nosotros decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, uno, me aseguró en la cruz el perdón de mis pecados a través del derramamiento de su sangre. Y dos, ahora, aparte de su muerte y su resurrección, ahora vive en mí y vive por mí. Y me asegura una vida victoriosa. Qué bello, ¿no? Listo, estamos hechos. Esa es la vida del verdadero cristiano, la vida normal de un cristiano. Ojo. Nosotros teníamos un problema doble, hermano. Doble el problema. El problema que teníamos era doble. Primero, los pecados. Los pecados, estamos hablando de plural. Los pecados. Y segundo, el pecado. El pecado. Un doble problema. Los pecados y el pecado. Así que no solo somos liberados de los pecados, sino que también debemos ser liberados del pecado. ¿Ok? Pero la mayoría de los evangélicos son liberados de los pecados, pero no son liberados del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Primero, los pecados están ligados a la conciencia del hombre. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, ¿ok? El bautismo nos salva, como lo dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Por la resurrección de Jesucristo. Entonces, los pecados están ligados a mi conciencia, mientras que el segundo, que es el pecado en singular, está ligado a mi vida. Por eso aquí dice claramente que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. La carne sigue inmunda. Ese es el pecado. Sino como una aspiración, una buena conciencia hacia Dios. Esos son los pecados, los que Cristo quitó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Cristo nos lavó cuando murió en la cruz. Escúchame bien, varón de Dios. Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre por ti y por mí. Pero hay otro problema. Él nos lavó y nos limpió de pecado. Pero ahora te dice, ven acá tú también. ¿Qué? Móntate en esta cruz ahora. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne y su deseo. ¿Por qué tiene que la carne ser crucificada? Jesucristo dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, día a día, ni siquiera una sola vez. Pero Jesús, tú lo hiciste una sola vez, sí, pero tú lo vas a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque tienes que matar la carne. Ya yo pagué por tu pecado. Tú eres libre de los pecados, ¿sí? Pero hay una cosa que se llama el pecado, ¿ok? El pecado del cual usted y yo necesitamos ser liberados.
en nosotros, en el bautismo, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Ok? Cuando fuimos bautizados en el nombre, como lo dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 dice: ojalá a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y el apóstol Pablo, cuando se bautizó en Hechos capítulo 22 versículo 16, dice claramente que a Pablo le dijeron: levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, el nombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Ahora, tú en ese momento que fuiste bautizado, todos tus pecados fueron perdonados. Está bien, ya Dios nos perdonó nuestros pecados, pero seguimos todavía muchos cristianos, aún siendo bautizados y con los pecados perdonados, seguimos sin tener paz espiritual. ¿Debido a qué? Al pecado. No a los pecados fueron perdonados, al pecado. ¿Cuál pecado? Ejemplo, vamos a explicarle para que entiendan un poquito más. Cristo nos libera del producto. Hay una fábrica de refresco. La fábrica produce refresco. Cristo nos libera del producto, vámonos. Pero no nos ha liberado de la fábrica. Todavía continúa usted libre de pecados, en plural, pero continúa en pecado. ¿Por qué? Porque tú eres una máquina de producir pecado por naturaleza. Por naturaleza, tú todos los días vives produciendo pecado. Y Cristo todos los días vive limpiándote de pecados. Porque su sangre sigue latente una sola vez para siempre. Él nos resolvió el problema delante de Dios. Jesucristo con su sangre nos resolvió el problema de los pecados delante de Dios. Escúcheme bien, ¿qué es lo que calma a Dios? Cuando Dios en el Antiguo Testamento se molestaba, se airaba, lo único que calmaba la ira de Dios, lo único que calmaba era la sangre. A Dios le gusta la sangre, escúcheme bien, es a Dios la sangre. Punto número 1, es importantísima y tiene un valor especial para Dios, primeramente, para Dios. Cuando Dios dio la orden de que murieran todos los primogénitos en Egipto, le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que sacrificaran y agarraran sangre y mancharan los postes, los linderes de su casa, dinteles de su casa. Ni siquiera le dijo: asómense para ver si son evangélicos, creyentes, cristianos, lo que sea. No, no dijo eso. Pongan la sangre afuera y escóndanse, que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre es la que calma a Dios. Tanto así que en los sacrificios de los tabernáculos, tanto como el de Moisés, como el de David o como el de Salomón, para poder calmar la ira de Dios contra el pueblo de Israel en aquel entonces, tenían que haber sacrificios y holocaustos. Todo el mundo, por muy pobre que fuera, el más pobre traía un palomino, el más rico traía un toro, una vaca, un becerro, un cordero, lo que sea, pero todo el mundo tenía que traer a sacrificar, y el sumo sacerdote, que es figura de Jesús, entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a presentar la sangre. A Dios lo calma la sangre. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? A Dios lo calma la sangre de la ira. Dios se molestaba con el pueblo por el pecado, y todos los años hacían un sacrificio y traían la sangre para calmar a Dios. En el nuevo pacto, Jesucristo hizo un solo sacrificio, según el libro de Hebreos, uno solo y para siempre. Jesucristo derramó su sangre. Ahora, cuando usted peca y yo peco, ¿qué pasa con eso? ¿Será que Dios se hace de la vista gorda y no sabe que todos los días estamos pecando? Tenemos una máquina de producir pecado, hermano. Nuestra carne es pecaminosa por naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Que no nos ha destruido. ¿Por qué no se ira contra nosotros? Porque Él ya tiene en su mano, así como yo tengo este vaso de agua, ya Él tiene en su mano lo que le calma la ira, que es la sangre. Cuando tú pecas, ya Dios no te mira a ti, ni a tu pecado. Él mira ¿qué? La sangre. La sangre de su Hijo, eso es lo que Él mira. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que tenemos paz para con Dios. Paz.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pecaste, Julio? Mira lo que hace el Padre. Mira la sangre de su Hijo. Te ve a través de Jesucristo. Te ve. Más nada. Eso es una garantía grande, pero hay un problema. Que es nuestra carne, hermano. Problemita. Ok, seguimos. Entonces, el primero que Dios nos ayudó es a limpiarnos los pecados. Y el segundo que Dios nos está ayudando es a liberarnos de la ley del pecado, que es la carne, pero no hemos entendido. Y como no hemos entendido, seguimos sufriendo. Pasamos trabajo. Vivimos mal. Somos infelices. Punto número 1, por desconocimiento. O sea, 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque lo primero que tú debes de saber es que Dios le da un precio grande, un valor grande a la sangre. Y tú no se lo das. No, tú no se lo das. Hermano, ¿por qué? Porque cuando tú pecas, el diablo viene y te atormenta. Hay dos cosas. Primero, te atormenta tu conciencia. Pecaste. Y segundo, te atormenta Satanás, el diablo, el acusador. Y eso que eres evangélico. ¿Qué evangélico estás haciendo tú? Tú lo que eres un rolo. ¿Ah? Y tú vives atormentado porque le crees más al diablo. Y algunos terminan deprimidos, oprimidos, incluso hasta suicidándose. Y son evangélicos. Tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Porque le creyó más al diablo y no le dio el valor que Dios le da a la sangre. No le damos el valor que Dios le da a la sangre. La sangre de Cristo es preciosa y tiene un valor grande. Así que si yo peco, la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 5 que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y los que andamos en luz, andamos en Cristo, andamos en luz. Pero ¿qué pasa? Que en la luz se ve todo. Si tú pecas o tu máquina reproductora de pecado, que es tu carne, que es tu cuerpo, tu naturaleza humana, produce pecado, dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces yo no tengo por qué estar atormentado ni afligido por los pecados que he cometido, porque de paso cometí y cometeré. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ay, cuánto habla. No te estoy diciendo que peque, te voy a decir como Pablo dijo, que pues cómo podemos vivir en pecado los que hemos muerto al pecado. No te estoy diciendo que peque, te estoy predicando la verdad, porque hace rato incluso tuve un tema discutiéndolo con un pastor que dice que tú puedes vivir 40 años en el evangelio, en santidad 40 años, pero si pecas hoy, Cristo viene, tú te quedas. No, usted está loco, le digo. Me perdona, hermano, se me perdona. Pero usted está equivocado. Imagínate tú esa locura. Y eso lo que hace es tener un poco de gente afligida, evangélicos tristes, porque aunque tú no quieras, tú pecas. No seas hipócrita, porque tú eres un pecador por naturaleza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, ¿quiere que le diga algo? Muchas veces se crea un círculo vicioso en el que cometo pecado, pido perdón y después vuelvo a pecar. Así que yo necesito el perdón de los pecados, sí, pero necesito ser liberado, hermano, liberado del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces en cada uno de ustedes hay pecado. Si había pecado en el apóstol Pablo, he pecado en ti y en mí. De paso, el apóstol Pablo no tenía ni mujer. Estaba un hombre consagrado, totalmente conocedor. Y en aquella época no existía ni el internet, ni los telefonitos, que estos días prendí el teléfono. Y cuando lo prendo así, veo, a ver qué hay. Y lo abro así, había una videollamada encendida ahí, una mujer desnuda. Hice así, tú sabes, la toría así para ver qué era. Después me puse tranquilo y lo corté. Yo dije, bueno, si es alguien malintencionado a tomarme una foto para después tratar de sobornarme, diciendo que yo hice... Y eso me tiene sin cuidado. A mí me tiene pendiente en lo que Dios dice de mí, no lo que dice el hombre. Yo sé que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Amén. Entonces eso es lo que me interesa, no lo que diga el hombre. A mí me tiene eso sin cuidado. Yo soy un pecador igualito que todos los hombres. Pero a mí me interesa, es que ando buscando cada día seguir creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Y para eso necesitamos aprender. ¿Ok? Entonces dice el 20, sí.
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es esta ley de la que debemos ser libres, de la ley del pecado, no de los pecados. Ya de los pecados fuimos liberados, porque Cristo con su sangre derramó su sangre y nos perdonó y nos liberó de los pecados. Pero hay una ley, que es esta ley, que es la ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿ok? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y qué pasa entonces? Debemos ser libres de esa ley, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Mire, hay un grave problema, amados, cuando el hombre o la mujer son doctrinados en la carne. Cuando son doctrinados en la carne tienen un problema. ¿Por qué? Porque sí, aprendieron la doctrina. Escucha, y la falsa doctrina, de paso, alguna. No te pongas un pantalón. Ay, tú las ves, no se ponen un pantalón. Primero que es falsa doctrina, pero es doctrina. Doctrina de hombres, pero es doctrina. Ok, y fueron doctrinadas. Entonces no se ponen el pantalón. No te rasures los pelos ni de los sobacos, ni de las piernas, ni de ningún lado. No se rasuren los pelos. Ok, doctrina de hombres, pero es doctrina. Y están doctrinados. Pero hay un problema grave. Aún estando hasta bien doctrinados, hay un problema grave. Que no dejan que Cristo, que vive en ti, por el Espíritu Santo que está en nosotros, viva su vida y nos guía a toda verdad, como lo dice Juan 14:26. El Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os hará saber y os guiará a toda verdad. Él te va a guiar, pero tú no te dejas, la doctrina te guía. No te guía el Espíritu Santo, te guía la doctrina que te enseñaron. Y Dios quiere hacer algo, pero tú no lo dejas, y por eso más sufren también los evangélicos religiosos y legalistas. Pasan más trabajo que todo el mundo. ¿Por qué? Uno, por la falsa doctrina, que es doctrina de hombre. Y dos, es tan rígida esa doctrina. Es una estructura, una fortaleza en la mente que no dejan que el Espíritu Santo haga algo. No dejan que el Espíritu Santo los guíe, sino que se guían por lo que les enseñaron y los doctrinaron. ¿Ven? Gálatas 4:6 confirma la venida del Espíritu Santo. Dice, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba a Padre. ¿Y qué dice en 2 Corintios 3:17? Dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, Cristo vive en ti, tiene que haber libertad. ¿Cómo es posible que tú estés más atado que la gente del mundo? Más enrollado que la gente del mundo. Vives más infeliz que la gente del mundo. Entonces, ¿cuál es el negocio de esto? Yo sé que tenemos la salvación. Punto número 1, el beneficio de la cruz. La salvación, la limpieza de los pecados, pero también Cristo hizo algo importante, porque Él resucitó y ahora te dice, ven acá, ahora voy a vivir yo, no vas a vivir tú. Y si Cristo vive, tiene derecho a tener éxito o no en las cosas de Dios. ¿Y por qué no la tienes? Porque no vive Cristo. Vives tú, vive tu carne, vive tu mente, vive tu imaginación. Haces lo que dice la Biblia, sí, pero en tu propia carne y no por el Espíritu. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. El problema es que hacen cosas buenas, sí, y bíblicas, pero que no son guiadas por Dios, sino por su carne. La carne también hace cosas buenas de Dios y para Dios. ¿No sabían eso? Pero que Dios no lo aprueba porque no es su voluntad. Ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué no va a entrar todo aquel que le dice Señor, Señor? Todos los que están en la iglesia le dicen a Cristo, Señor, Señor, te amamos, pero ¿por qué no van a entrar? Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, escucha bien, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si tú puedes llamar a Dios Señor, Señor, pero si tú no haces la voluntad de Dios, tú no tienes vida. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día,